Estamos de regreso en su espacio Voz para el Cambio, una ventana abierta de opinión y de compromiso con los mejores y más sanos intereses de la patria y la nación dominicanas, con la figura insigne del patricio Juan Pablo Duarte como norte y guía de nuestro accionar cotidiano, conversando con el periodista y amigo bienvenido Charboy sobre los problemas nacionales e internacionales. Y hay siempre un espacio para un tema que es cotidiano, no solo en Voz para el Cambio, es cotidiano para la salud y el bienestar de la patria dominicana. Es el problema haitiano. En el editorial del día de hoy, eh, dice que Migración no sabe para quién trabaja y habla del negocio que se ha ido fortaleciendo con el tráfico de los inmigrantes ilegales hacia territorio dominicano por la grave crisis social que actualmente tiene el hermano país haitiano. Y escribe el editorialista que cuando migración deporta una cantidad importante de indocumentados, le está gerenciando que aumenten los ingresos de estos que se hacen de la vista gorda con el tema haitiano y cobran pingües beneficios por volverlos a dejar pasar al territorio dominicano y cita que vayan a Dajabón y que vayan a Pedernales para que los que son repatriados vía terrestre por ahí, cómo regresan y cómo los que están encargados de controlar esa migración ilegal se lucran de ese trasiego fronterizo. Eso es un tema recurrente, pero que tenemos que darle vigencia día a día porque es un tema que nos compete a todo el pueblo dominicano. Bueno, como tú dices, es un tema recurrente. Yo diría que siempre se resbala en lo mismo. Eh, Ahí está el caso de la frontera, ¿no? Se habla y se habla, se habla y se habla de que la frontera está blindada por aire, eh, por tierra, y siempre pasa lo mismo, porque el negocio está ahí, el negocio no se ataca en el fondo, ¿no? En los principales actores, militares, civiles, funcionarios, cónsules, ¿no? Para usar el término de moda de la pasada gestión, un entramado de la pasada gestión del Ministerio Público. Y yo siempre digo, mira, en el caso de la frontera, por ejemplo, ayer la prensa daba cuenta que apresó a 4 o 5 cubanos y 2 ciudadanos hindúes. Y yo digo, ¿y cómo llegaron desde Haití? Creo que lo agarraron cerca de Santiago hasta Santiago. Si hay una vigilancia, vamos a decir, extrema en la frontera, supuestamente. O sea, ¿cómo pasaron esos ciudadanos que incluso no pueden pasar tan desapercibidos porque tienen algunas características diferentes, ¿no? Y siempre pasa lo mismo, o sea, hay un paso de determinados inmigrantes en camiones
en vehículos que llegan a un punto. Entonces, ¿cómo llegaron a ese punto y no lo detectaron en los puntos anteriores? Pero ni la justicia, ni los militares, nadie va al fondo de ese problema. O sea, es igual lo que pasa que la mano de obra que está desplazando, la mano de obra haitiana, la mano de obra dominicana, levantan el 80-20 que establece el código laboral, 80% mano de obra dominicana, 20% haitiana. Pero usted nunca ha visto una incursión de migración en ninguna de esas empresas grandes que tienen mano de obra haitiana irregular. O sea, siempre es una hipocresía, una doble moral. O sea, en los grandes hoteles, ¿por qué no hacen redadas en las grandes construcciones, incluyendo las del gobierno, que contratan mano de obra haitiana? También, ¿por qué no hacen redadas en los terrenos de los grandes terratenientes o de los grandes empresarios agrícolas? Ahora sí, vienen ahí, como yo he repetido, a 9 de la mella, con Charles de Gaulle, van a cualquier esquina donde hay un humilde ciudadano vendiendo chucherías para sobrevivir. Incluso ya la mayoría de ellos que andan en la calle tienen documentos, muchos de ellos. Y los que no lo tienen actualizado es porque no le otorgan visa ni de esto ni del lado haitiano, y tienen sus documentos. Y muchos lo tienen al día y como quiera se lo llevan. Entonces, hay que ver la hipocresía de las autoridades y de toda esa gente que hace siempre una parafernalia con respecto al tema. Ahora mismo, en el caso de Frius, hay algo que no se dice. Usted sabe que hay un sector o un emporio que domina el turismo en esa área y que tiene contradicciones con otro sector que tiene inversiones turísticas, incluso en otras zonas. Yo no digo que muchas de las cosas que yo veo que levantan determinados influencers, como se le llama ahora, esté motivado en el interés de contribuir o de hacerle juego a otro sector que conte no defienda a ninguno de los dos, que le conviene afectar el turismo del este, porque en todo hay un trasfondo y a veces uno no ve el trasfondo económico, porque eso siempre, como decía Juan Bosch, que en política hay cosas que citaba una cita, hay cosas que se ven y otras que no se ven. Entonces, tú ves mucha gente haciéndole juego a otro y no sabe que le está haciendo el juego o se está dejando utilizar por un sector o económico o político. Entonces, ahí hay de todo. En ese caso de Frius, yo no lo veo tan simple. Es parte quizás también de las mismas contradicciones entre grupos de poder, entre grupos económicos. Y ahí está. Tú nada más tienes que ver el trato que le dan a las informaciones en uno de los medios que son, que es propiedad de, del grupo Punta Cana, y el trato que le dan otros, porque se está aprovechando todo para perjudicar una parte y favorecer otra, en términos económicos y en términos políticos.
Yo lo dejo ahí. Esa parte que tú mencionas es la parte que le negaron la construcción del otro aeropuerto, ¿no? Supongo. Hay muchas contradicciones hace tiempo, ¿no? Entonces, en el fondo, todo eso eh, se expresa porque, mira, Friusa dijo una vez, que yo no sé de dónde sacó ese dato, el ex ministro de Interior y Policía, que aquí había, ¿cómo que ellos le llaman? Gueto. Que aquí habían 400 en todo el país asentamientos de haitianos, 400 en todo el país. Y de esos 400 sale a reducir la hora Friusa, bajo el argumento de los ultranacionalistas de que despertaron el interés en Friusa a partir del secuestro, el supuesto secuestro de una joven adolescente por parte de un haitiano y la respuesta que le dio a su mamá. Incluso si vamos al fondo de ese supuesto secuestro, lo que se dijo fue en la prensa que no sé si es verdad que no hubo un secuestro como tal, sino que la muchacha parece que se enamoró y se fue con él. Y él le contesta, si usted quiere su hija, venga a buscarla en Fius. Pero hicieron toda una bulla, pero ¿dónde está la acción judicial contra ese secuestro? Yo no sé si usted, Ponce, ha oído o ha leído, porque yo no lo he encontrado, alguna acción contra eso. Y así ha habido muchos casos, entonces, de 400 supuestos asentamientos, que yo no sé de dónde se sacó, ¿cómo se llama? El Chu, esa cifra, pero también una cosa que yo siempre critico, que aquí los funcionarios actúan como si no fueran funcionarios, o sea, denuncian los problemas que ellos mismos tienen que resolver. Por eso yo tenía diferencia con un amigo, que creo que tú lo conociste, que fue viceministro de Interior y Policía, que después de ser un hombre de izquierda, marxista, incluso en la dirección del Movimiento Popular Dominicano, se convirtió en un ideólogo de esas políticas racistas y antihaitianas. Creo que tú lo llegaste a conocer, que fue viceministro y todavía está diciendo una serie de historias. Y cuando era viceministro, él dice que a él le llegó a su despacho, le llegaban a su despacho personas, migrantes haitianos, diciendo que lo sacaran del plan de regularización porque a ellos le iban a conseguir acta de nacimiento dominicano. Y yo cuando vi esas declaraciones del amigo Juan Manuel, yo me reí porque yo dije, pero si yo soy funcionario y alguien va a decirme una cosa así y dentro de mis prerrogativas está eso, ese señor o esa señora inmigrante de cualquier nacionalidad no debe salir de mi despacho sin ser investigado y sometido a la justicia, ¿verdad? Entonces él Esa no es, hizo nada. ¿Eh? Se ve que era esa, mentira. ¿Tú entiendes? Se ve que era mentira porque él no accionó, no cumplió con su rol y todavía sigue hablando de que de un documento, de una cosa, porque él renunció a raíz del nombramiento de Farideh Raful. Y si tú buscas en el caso de él y de otros funcionarios, hacen denuncias sobre denuncias, pero no presentan una prueba ni accionan contra eso, porque tienen potestad para eso desde su función. Entonces, ¿por qué también no hay esa preocupación de ver lo que pasa en el túnel de Capotillo?
Yo no sé si usted ha ido ahí, que lo divide, eso está en el barrio Capotillo, hacia abajo, casi llegando al río, y le dicen el túnel, lo divide un arco que te dice ahí, bienvenido al túnel, algo así, hace mucho que yo no voy. Y nadie se preocupa por el túnel ni por la 42, que sí son zonas impenetrables para la autoridad. Y el manguito. Entonces, dejemos la doble moral y preocupémonos por todo. O sea, no solamente por un tema que en este caso eh, están cuidando la imagen de un grupo, por un lado, y otro lo están por perjudicar. Porque imagínate con ese show que hizo el tal Alofoque. ¿Conviene o no el turismo eso? Bueno, además hay que ver quién está detrás de ello en términos económicos. Fíjate que hasta una farmacia que anda por ahí, un grupo farmacéutico que tiene farmacia, donó para esa marcha 15,000 botellitas de agua. Es lo que dicen públicamente. Que me imagino que por el fracaso en asistencia, si la trasladaron allá, le sobró muchísima. Pero hay que ver si solamente esa cooperación, entre comillas, se limitó a simples botellitas de agua. Y hay que ver también que cuando nosotros hacemos una actividad de solidaridad con Haití, de demanda de respeto a los derechos humanos, o una campaña, o un acto, o una marcha, a nosotros nos sacan que quién está financiando, de dónde sacan eso, pero a ellos nadie le pregunta. Y tienen más recursos y les sobran más recursos de lo que reciben. Y los resultados que ellos han obtenido no se compadecen con ese nivel de financiamiento que ellos tienen. Fíjate que yo le hice un cálculo, 16 guaguas, fue lo que dijo el Ángelo, el jefe del grupo paramilitar, la antigua orden, dijo, tenemos 16 guaguas. Yo le calculé que sumándole 50 hacían 800 pasajeros. Pero también a él en una entrevista le preguntan que de qué él vive. Y él dice que tiene bienes raíces. Oiga, bienes raíces y que tiene motores y se lo alquila a los motoconchistas a 200 pesos diarios. Y cuando le preguntan en esa entrevista, que muchos la han criticado por la forma, pero la periodista siempre ha sido así. Pero yo no me meto en ese cuestionamiento, porque tampoco soy un defensor de ella. Cuando le preguntan que de dónde sacó esos recursos, usted sabe lo que él dijo. Ríase. Que él trabajaba en una ferretería descargando camiones. Oye, esa ferretería pagaba bien, porque mire, descargar un camión en una ferretería, eso implica descargar bloques, cemento, varilla, o cargarlo para que se lo lleve el camión al cliente. Si de ahí él sacó recursos para ahorrar y ser un empresario de bienes raíces y tener muchos motores para alquilar, yo quisiera saber dónde es esa ferretería para recomendar a la gente que vaya a buscar trabajo ahí. Entonces, yo lo dejo ahí para ver qué usted opina. Yo te voy a dar
dado mi opinión en un momento, porque voy a saludar a Fausto Bello Uribe, que veo ahí en línea, a María Salomé Peña, que son fieles seguidores de este espacio Voz para el Cambio, a Jacinto Sención Mateo, que hace parte del equipo productor de este espacio, y Juan Francisco de la Rosa, que siempre nos da su punto de vista, dice con relación al tema de las cuevas del Pomier. Visitamos las cuevas del Pomier con una delegación de 7 países que visitó la República Dominicana la semana pasada y llegué a la conclusión de que ese recurso natural no tiene precio. Malditos sean quienes luchan por destruir ese tesoro. Ojalá la antigua orden dominicana se pronuncie sobre ese tema. Si lo hacen, yo voy a la próxima manifestación pública que ellos organicen. Don Juan Francisco de la Rosa siempre con sus ocurrencias puntuales. Mira, yo tengo alguna diferencia lo que tú planteas, porque de verdad eh, el caso de los inmigrantes haitianos se nos está saliendo de control. Yo pienso que sí, que las autoridades están permitiendo una avalancha de ilegales al territorio dominicano, y como dominicano que soy, sin obviar que todo ser humano debe ser tratado como ser humano, sin discriminación de ninguna clase, como lo instituye nuestra Constitución y como lo instituyen los acuerdos internacionales de los cuales nosotros somos signatarios. Pero el Estado se ha despreocupado por la inmigración ilegal y ha dejado hacer y ha dejado pasar, y eso es un peligro y sigue siendo un peligro para la nación dominicana. Pienso que a pesar de la solidaridad con el hermano pueblo haitiano y a pesar de que nosotros creemos y estamos confiados en que ellos pueden lograr institucionalizar su país con el apoyo que ellos necesiten y con el apoyo de sus propias entidades cívicas, políticas y económicas y civiles allá en Haití, es que ellos demostraron a principios del siglo XIX que tenían el valor para ser libres. ¿Por qué ahora en la actualidad, en pleno siglo XXI, con todos los adelantos que hay, no pueden ellos ponerse de acuerdo como se pusieron de acuerdo en 1804 para liberarse de la esclavitud del yugo francés, del imperio francés? ¿Cómo no pueden ahora liberarse del yugo de las bandas? Porque no se han puesto en ese camino, hermano. Bienvenido Charboy. El movimiento popular haitiano se desmovilizó, está paralizado totalmente, le ha cogido miedo a las bandas, y entonces en la situación se le escapa de la mano no solo al Consejo presidencial transitorio, se le ha escapado de las manos a todo el mundo en el hermano país, y nosotros los dominicanos somos los que más queremos que se institucionalice la situación en el hermano pueblo haitiano, y desde Voz para el Cambio siempre hemos hablado en el sentido de que son los haitianos los que tienen que buscarle una solución al problema de la institucionalidad en el país, que nosotros, por más que querramos, no podemos resolverle ese problema. Y me disculpa que difiera un poco de tu propuesta, pero pienso así, que los nacionales haitianos tienen el deber y la obligación de dar al traste con una salida institucional allá en el hermano pueblo haitiano. Y si necesitan nuestro respaldo, ahí lo tendrán. Bueno, yo no veo la diferencia entre lo que tú planteas y lo que yo digo y lo que he dicho siempre. Yo no la veo, porque lo que uno siempre ha demandado aquí y otras y organizaciones y personas independientes como yo, toda la vida, no ahora, no, porque ahora hay mucha gente que son nacionalistas, son defensores de los derechos humanos
moda en Haití. Yo lo he hecho toda la vida. Pero yo dije, recuerda que la complicidad del Estado no es que lo ha permitido, es que ha sido cómplice, porque permitir es una cosa y ser cómplice es otra. Pero en lo que sí difiero contigo, mi hermano, es en el abordaje que tú haces de la desmovilización. Hermano, las bandas haitianas no solamente accionan contra simples ciudadanos y ciudadanas de Haití, accionan contra todo el mundo. Entonces, tú dices que no han enfrentado eso, ellos lo han enfrentado. Ahora, ¿cuál es la diferencia, mi hermano? El pueblo haitiano desarmado no va a enfrentar esas bandas. Si no ha podido la policía haitiana, si no ha podido la policía o el contingente de Kenia, ¿cómo tú piensas que el movimiento popular desarmado, que incluso ha estado combatiendo a las bandas, pero ahí no han armado al pueblo? Si el pueblo haitiano no está armado, no puede enfrentar a unas bandas criminales que tienen más armamento que la Policía Nacional Haitiana y que la misma brigada que intervino en Haití, que no ha podido. Entonces, tampoco tiene que tener el pueblo ese grado de masoquismo. O sea, incluso, yo no sé si tú le has dado seguimiento, en días pasados se movilizaron todavía en Haití contra la violencia. Y algunos sectores hicieron brigadas de autodefensa, pero ellos lo que tienen son machetes, quizás parece uno que tenga alguna pistolita. Lo que ha estado ausente en esos discursos de los organismos internacionales y de aquí, del presidente Luis Abinader, en el enfoque de la crisis haitiana, lo que ha estado ausente es el protagonismo del pueblo. O sea, tú nunca has oído a ningún representante del gobierno, ni al presidente Abinader, ni a nadie, decir que la crisis haitiana no tiene solución sin la participación del pueblo. Lo que se han limitado a la intervención extranjera, que mira, no ha dado resultados. Entonces, yo repito, parecerá un radicalismo mío, pero bandas armadas, que ya no son bandas, son ejércitos de criminales porque están bien armados. No puede el pueblo haitiano enfrentarlo desarmado. No puede. Sería un suicidio. Y yo quiero que tú sepas que han asesinado representantes del movimiento popular también. Y hay una situación de incertidumbre y de temor, porque tú no sabes en el momento en que una de esas bandas va a accionar, ellos no saben en el momento que una de esas bandas va a accionar contra uno de esos representantes que denuncian constantemente. Incluso ahora hubo una propuesta de un sector que hasta difería anteriormente de la intervención militar extranjera y ya lo está pidiendo. Porque te repito, hermano, ahí es que está la diferencia. O sea, el movimiento popular haitiano, el pueblo haitiano no puede enfrentar un ejército de criminales súper armados, desarmados. Esa es la diferencia, ¿no?, que yo veo Algo desde que mi pasa punto de vista. Ahí sí tenemos han diferencia. asesinado periodistas, han asesinado periodistas, han quemado emisoras, han quemado iglesias, han quemado hospitales, y algo tiene que hacer el pueblo, hermano Charboy. Pero continuamos en el próximo segmento porque ya es tiempo de la siguiente pausa. Natanael, a la pausa.